Buenos días, Antonio. Muy buenas, Marcus. Eso porque últimamente empiezo haciendo así como si fuera, Bueno, porque te las estás dando ya de presentador y en realidad nos presentamos a nosotros mismos. como si fuera Jim Carrey, Buenos días, señores. Estamos aquí en Saturday Night Live. tal cual, o en La Máscara. ¿Tú has visto La Máscara, la película? Hace muchos años que no la veo, pero Mucho mal, hace muchos pero años que se veo. tengo ganas de verla. Como ayer un compañero del trabajo, la audiencia no lo sabe, pero acabo de volver de vacaciones, estaba haciendo un road trip por Europa y una de las paradas fue en Mónaco y un compañero de trabajo me dijo, ostras, hace 34 años que estuve en Mónaco. Y una compañera le dijo algo como, eso es más que mi vida, ¿sabes? O sea, como, Bueno, es que yo tengo 35, es que ya van o pasando, sea, La Máscara tiene sus añitos, nosotros empezamos a tener nuestros añitos también. sí. Y si tú tienes uno, a ver, somos del mismo año, pero tú ya tienes 36. Correcto. Gracias por recordármelo. Bueno, tío, no, a ver, es la vida y está bien. Peor sería que te dijera, no, ya no tienes más años. Pero eres No más de estaríamos acuerdo, grabando esto. completamente de acuerdo. ¿Qué tratamos hoy? Bueno, Temas guays, ¿eh? Que vienen. a ver, tú querías hablar de la argumentación hoy. Sí, argumentación. ¿Qué ha pasado, Antonio? Quiero que le podamos enseñar a la gente cómo argumentar, pero cómo argumentar de verdad, alejado de emociones, alejado de impulsos, alejado de contradicciones. Y esto trae causa de algo que hace años veo y que recientemente he vuelto a vivir. Tú sabes que yo publico mucho en LinkedIn y a veces hago publicaciones que cuando las analizas de fondo, tú ya sabes, todo lo que publico no son meras opiniones, están basadas en datos reales que salen además de la experiencia real, a no ser que referencie a algún tipo de estudio externo que también está basado en una evidencia científica. Y sobre esto publico. Y hay algunas publicaciones que a la gente le resultan controvertidas debido a que no tienen esa experiencia, pero sí tienen unas creencias sobre el tema. Entonces, cuando les desmontas sus creencias, ¡pum!, se te lanzan al cuello. Aunque tú argumentes y cuides bastante la explicación. Eso me ha pasado desde que te lo dije hasta ahora, me ha pasado 3 veces y ha pasado una semana y media. Así que reafirma mis ganas y mi voluntad de que, por favor, si quieres rebatir lo que yo te estoy argumentando, argumenta bien, valga la redundancia, argumenta, usa la lógica. Aquí ahora te doy la cancha porque es tu terreno y sabes mucho, ¿no? Y esto al final no solo nos ayuda a ganar una discusión dialéctica, eso es lo de menos, nos ayuda también saber tomar decisiones en la empresa, tomar decisiones en la vida en general. Sí, no, la verdad es que argumentar bien es un tema de... La argumentación se basa en la lógica, Mm, ¿no? Y yo creo que esa es una de las grandes diferencias con el sofismo, que no es lo mismo argumentar para ganar que argumentar para descubrir o para conocer o para aprender, ¿no? Pero por lo que dices, lo que parece que afecta más es el mood de la persona o el ego, ¿no? De decir, es que, o lo que tú decías, ¿no? Las creencias. Tengo unas creencias sí, sí. y voy a buscar cualquier argumento con tal de mantener esas creencias firmes. Mm. Y eso es no un síntoma, pero al revés, es un efecto, no, perdón, una causa de el por qué parece que la sociedad está tan, no quiero decir palabras fuertes, pero como, digamos, anestesiada en algunas ocasiones, como que ¿Qué querías decir? Atontada. Anestesiada está bien, ¿no? ¿Qué sí, quieres sí, decir? no, realmente no sé, me estoy sintiendo un poco espeso, ¿no? La verdad es que no sé Ya te irás calentando, va, que qué llevamos. qué quería decir, pero, tío, la vivimos en creencias y en ideas y no las ponemos en cuestión, no queremos salir de ellas, y eso es lo típico que escuchas de es que tiene que haber una escucha activa, por ejemplo, ¿no? En una conversación, Mm, no tienes que estar pensando en qué contestarle a la otra persona, sino en lo que te está diciendo. mm, Esto lo hemos hablado muchas veces. Entonces, ahora
podemos ver un par de tips que van a ayudar muchísimo a la gente a descubrir los fundamentos de la argumentación Mm. y que realmente te abren bastante los ojos, ¿no? Es decir, ostras, realmente cuando estoy hablando, discutiendo y estoy usando un tipo de argumento, a lo mejor estoy usando un argumento falaz sin ser consciente de que es un argumento falaz, en tanto que no es un argumento lógico. Hay que enseñarle a la gente que las falacias, que yo me acuerdo cuando las aprendimos en su día en argumentación jurídica, Ujú. son varias y no son argumentos válidos. De hecho, creo que, fíjate, si te parece bien, voy a poner el ejemplo de una de estas publicaciones que me inspiraron a tratar este tema, porque lo gracioso es que luego alguna persona sí se interesó, solo una, se interesó por lo que yo había escrito, me envió un mensaje privado y por privado l- le convencí, pero no es que le convenciera porque yo tuviera más argumentos que él y yo ganara la batalla, sino porque entendió la posición y se preocupó por entender. Ese es el tema. La gente cuando vemos algo, seguro que nos pasa también muchas veces. Yo creo que ahora a ti y a mí casi cada vez menos. Pero, Pero perdón, Antonio, que te dime. corte, porque hay algo importante que es que tiene que existir una voluntad, que es lo que estabas Exactamente, diciendo. exactamente. Porque si no existe la voluntad de aprender, de mejorar, de cambiar, de confrontarte a ti mismo, Mm. puedes usar todas las falacias o todos los argumentos lógicos que quieras. Es irrelevante. Porque Sí. si para mí, por ejemplo, esto sucede mucho cuando hablas de temas ideológicos, ¿no? Mm, O políticos. mm. Si para mí lo importante es esto, me da igual la lógica que uses, no me vas a sacar de mi convicción, ¿no? Porque es es una creencia. Sí. Que esto es algo que me sorprende porque luego podemos entrar en el término creer, pero en España se ha denostado mucho el creer por ejemplo, en conceptos religiosos, pero no se ha denostado el creer en todo lo demás. O sea, prácticamente toda nuestra vida se basa en la creencia. Mm, Creer que mm. y asumir que todo pasará porque ha pasado hasta ahora, pero no le damos el valor de esa creencia, ¿no? Entonces, cuando tú tienes algo muy instaurado y no lo quieres ver, da igual que enseñemos hoy 1000 argumentos de lógica, Sí, porque sí. no vas a salir de ahí. Sí, Si el empresario es malo, sí, sí, es aunque así. uses todas las falacias, o Es sea, así, es así, es así. Yo invito a la gente que de entrada a que cuando lea algo, si es algo fuerte, fuerte para él, a lo mejor es algo bastante inocuo. Pondré el ejemplo de, yo creo que va a ir bien que ponga el ejemplo de una de mis publicaciones, que fueron bastante controvertidas y que creo que la gente no entendió. No todos, muchos entendieron, quiero decir, pero algunas personas no. ¿Qué es lo que pongo el argumento y luego digo qué es lo que yo hago? ¿Sobre qué iba la publicación? Y ahora voy a explicar, voy a aprovechar por qué publiqué eso y qué quería decir. Yo publiqué algo, obviamente tengo que poner una primera frase que impacte para que las personas me lean, que es una frase, tiene que ser real, no puede ser mentira y mero clickbait, pero busco el clickbait porque si no, no consigo mis intereses, pero basado en en la realidad. Yo hablaba de la necesidad de pensar sobre, yo invitaba a la gente a pensar, era una pregunta que lanzaba, que ahora la audiencia quizás se sorprende, pero me voy a explicar. Yo decía, ¿y si el candidato que ha sido fichado por una empresa tuviera que indemnizar a la empresa en caso de no presentarse a trabajar cuando ha sido contratado? Y aquí me explico. Yo he hablado con decenas y decenas y decenas, tú lo sabes por mi trabajo, decenas de empresarios, muchos de pymes, que sobre todo el tema viene de las pymes, empresas de bueno, 3, a mí me ha pasado esto claro, que no, acabas de comentar. efectivamente, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 trabajadores. No me voy más arriba, aunque también es una pascua, pero que son la mayoría de empresas que forman nuestro tejido empresarial, en donde tú inviertes unos recursos, que además son recursos muy limitados por el tipo de negocio que eres, incluso si pasas de uno a 2, de 2 a 3, o sea, cuesta mucho, inviertes mucho,
no solo tiempo, sino también recursos económicos, a lo mejor en búsquedas, a lo mejor en preparar equipos, a lo mejor en contratar a alguien para que subcontratar a alguien, quiero decir, para que busque a tus candidatos perfectos. Todo el tiempo que inviertes es tiempo que no estás tampoco trabajando en tu negocio, por lo tanto es tiempo económico y coste de oportunidad. Encuentras a la persona ideal y esa persona, una vez firmas el contrato, coge y de repente, porque le da un aire por ahí, dice que no se presenta, Ujú. después de que ya lo has fichado y has descartado al resto de candidatos, porque es que he encontrado una oferta mejor. Por ejemplo, que es un tema clásico. No estoy hablando de temas de enfermedades, no estoy hablando de nada que sea algo fuerte, sino que, bueno, pues estoy jugando a varias bandas, he firmado contigo, me he comprometido contigo y, pero rompo tu compromiso porque en realidad el compromiso contigo no vale nada. Y yo alegaba esto, si tú pones una penalización, yo no estoy hablando de que le pagues 2.000, 5.000 euros a la empresa, sino que pagues, yo qué sé, un ticket, como el que no se presenta a una reserva que ha hecho, mira, hoy voy a comer, luego te lo digo, voy a comer a un sitio muy bueno con Mireia, aquí en Barcelona, y hicimos la reserva, tiene una estrella Michelin. Si no nos presentamos hoy a la comida, coño, tenemos que presentarnos, no tiene que pagar nada, Sí, sí. perdemos 200 euros. ¿Por Creo qué? que cada vez más habitual esto en... Pero es normal, pero es que yo conozco gente de la hostelería, y tú también, que te argumentan y te cuentan que cuántas reservas se pierden porque la gente no se presenta. Te juro que este es otro tema, ¿eh? Me estás abriendo un melón que no quiero entrar, Antonio, porque Apuntémoslo, no, apuntémoslo, ¿vale? porque todo esto de las reservas, ¿sabes? Tengo sentimientos encontrados, pero sí. Pues apuntémoslo para otro día. Pero total, esta es la explicación. Y incluso argumentaba más, o sea, para que veas cuál era mi argumentación y mis razones sobre mi post, que al final cabe en una publicación pequeña. Pero yo decía esto y también hacía una analogía en relación a los matrimonios, que quien rompe el compromiso de casarte, la promesa de matrimonio que dice el Código Civil, creo que es el artículo 43 o 45 del Código Civil español, tiene que asumir los gastos que se hayan invertido por haber roto la promesa de matrimonio. Por ejemplo, pues, la iglesia, si has pagado el catering, las flores, el fotógrafo, pues tú lo has roto, tú lo pagas. Al final lo que yo buscaba era, no puede quedar impune aquella persona que sea trabajadora, que sea la candidata seleccionada, no puede quedar impune el mero hecho de romper el compromiso porque me sale de los huevos. Así de claro. La gente, no toda, muchos realmente me apoyaron, los que me apoyaron eran empresarios de pymes y alguno que no, pero también que lo entendió. Mucha gente decía, sí, claro, y si quieres derogamos los derechos laborales y volvemos al siglo XIX o XVIII. Lo que dices va en contra de los derechos internacionales de no sé qué y tal. La gente no entiende que estoy planteando algo basado Una analogía. en circunstancias determinadas, no ha entendido analogías, no hace el ejercicio de, oye, que aquí viene la pregunta y ahora te cedo la patata caliente, la patata caliente, ahora te la paso. Yo lo que hubiera hecho es, si leo algo que de repente, porque lo leo de una vez y voy en una red social y voy a toda leche y digo, este tío es un loco que está diciendo. Yo en vez de ya juzgarlo, me cuestiono, ¿por qué está diciendo esto? Y aquí ya empiezo. Ante todo lo que veamos que si queremos rebatirlo, primero tenemos que preguntarnos, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la intención que hay detrás de esto? Ese es el primer paso. Y eso todo en la vida. No prejuzgues. Cuestiónate qué hay detrás de aquello que te está retando, investiga y argumenta correctamente. Pero claro, las argumentaciones es que ya no te puedes poner a dialogar con las personas porque tú sabes que son tan absurdas que dices, es que has roto, no sé, incluso, no sé, hay muchas falacias ahí, hay confusión de conceptos, hay emoción versus razón, entonces, wow, no sé, ¿sabes? Así que vamos a dar, ni que sea quien nos quiera escuchar, cómo tendríamos que haber argumentado correctamente. Y eso llévatelo a la vida y llévatelo a tu trabajo. Es que esto se puede aplicar a todo, ¿eh, Antonio? Y esto que decías, para mí tiene mucho sentido. O sea,
sin entrar en el debate que planteabas, que luego, Eso lo haremos otro día si que, quieres, el de las que ideas. además luego hay estrategias, ¿no? Que por Sí, claro. eso, claro, cuando uno piensa en sí, desde su perspectiva, dices, bueno, y luego, ¿por qué no me llama la empresa? ¿Por qué no me dice sí, sí o sí no? Bueno, dice sí, sí o sí no, porque lo que no quiere es decirte que no antes de que el otro que quería no le diga que sí y entre. Porque esto pasa, ¿no? Cuando has fichado a alguien, has dicho que no a los demás candidatos y esta persona te dice la misma semana, oye, acabo de encontrar, me ha venido otra oferta, me voy a otro sitio. Tienes que empezar un proceso de cero Sí. y descartando de más a todos los demás que ya tenías, porque ya les has dicho que no. Y te van a decir que ahora vete a tomar Sí, a ver, a lo mejor puedes recuperar a alguien. También fíjate, en este difícil, es en este difícil, ¿eh? caso en este caso, y pongo un paréntesis porque el tema realmente es muy interesante. En este caso, yo entendí que todas las personas que no apoyaban la publicación, con esos argumentos que realmente no eran argumentos sólidos, no había por dónde cogerlos, o sea, todos cojeaban. También yo pienso que si esa Se persona sientan estuviera atacados, si ¿no? esa persona se siente atacada, significa que no es una persona comprometida. Y esto va muy unido al tipo de sociedad que tenemos. No quiero asumir compromisos y Pues, juego mis cartas y me quiero aprovechar de ti y yo me aprovecharé de la situación. Coño, yo no, yo tengo la palabra. Hostia, lo que, o sea, que está bien, ¿eh, Antonio? Pero, o sea, también puede ser que se sientan atacadas porque lo hayan hecho o porque exactamente. simplemente ven un post a favor de los empresarios y es como, para Es mí es malo. es más, no solo es a favor de los empresarios, es a favor, y eso lo decía, a favor de los candidatos comprometidos. O sea, no solo es a favor de los empresarios, obviamente también, sino a favor de las personas que se presentan a un puesto de trabajo y están comprometidas y por X motivos son descartadas por avatares del proceso, que seleccionas a otro que se ha aprovechado para pasarte por encima y simplemente a lo mejor porque tenía mejor currículum circunstancial, pero luego ahondas y el otro tenía más razón de ser. Eso ya. Aquí lo dejamos. Este es uno de los casos, podríamos entrar en muchos más. Sí. Pero quiero decir Sí, que es importante porque, claro, a la hora de, o sea, uno puede tomar la argumentación como algo prácticamente casi como una ciencia sí, 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 objetiva, sí, ¿no? sí. Aquí, perdón, que me perdonen porque mucha gente dirá, ¿cómo va la argumentación? No es una ciencia, pero tiene un método. Entonces, Exactamente. si tú sigues el método, es difícil que te puedas equivocar. Lo que pasa es que muchas veces nos salimos del método porque entran en juego otras cosas, pues como estas creencias, ¿no? Sí. Entonces, mira, aprovechando que Busca esto que tenías por aquí. no, no, es que yo uso mucho ChatGPT, Sí, sí, sí. ya lo hemos dicho bueno, tenemos un podcast sobre IA, ¿no? Sí, Este es un uso real. Yo daba argumentación jurídica en la facultad hace unos años, y me empapé muchísimo de todo lo que son los métodos de argumentación, que no es oratoria, ¿eh? La argumentación jurídica son cosas distintas. sí. Ni es debate. Es cómo construir ese argumento que te puede llevar a encontrar la razón. Y además es curioso que sea argumentación jurídica porque el abogado en general busca construir argumentos sólidos, pero sobre todo lo que le interesa en una sociedad sofista como quizás un poco la nuestra, busca argumentos que le lleven a conseguir, a lograr su objetivo, no a lograr la... Paréntesis, que ya lo has dicho 2 veces, yo lo entiendo perfectamente, pero expliquemos a la audiencia qué es el sofismo. Muy breve, que es la corriente que iba contra Sócrates y tal, pero Sí, digamos que es argumentar no en favor de la verdad, sino en favor de los intereses, ¿no? no de la verdad, sino de su verdad. De su verdad. Ahí está. Que es lo que hoy sucede, por cierto. Exacto. Entonces, algo que recordaba que es verdad que hacía tiempo que no lo repasaba y le he dicho a ChatGPT, oye, recuérdame cómo era esto. Hay una serie de estructuras que nos ayudan a construir los argumentos, ¿no? Que son estructuras, como hemos dicho, lógicas y que además tienen un nombre y que darle un nombre e identificarlas nos pueden ayudar mucho luego en un debate es que esto es incluso para construir un business plan o un pitch, que haremos Mm, una sesión de pitch perfectamente. también, Sí. o cómo construir tu relato para el comité de dirección o hacia tus empleados. O sea, Mm. siempre, porque esto es como la intuición. Luego, si tú no lo haces siguiendo las reglas lógicas, luego la gente dice, no sé qué, pero...
hay algo que no me cuadra, ¿sabes? Y no sé lo que es, pero es que y si no me cuadra es que lo está haciendo en mi contra. Entonces, siguiendo unas reglas relativamente sencillas, sencillas de explicar quizá, más complejas de construir, podemos empezar a trabajar mucho lo que es la buena argumentación. La primera, que es, y la gente se va a reír porque es básico, pero de tan básico nos olvidamos. Está la que le llamamos el modus ponens, ¿no? Que es la afirmación del antecedente. Es tan sencillo como decir, si A, B, A, por tanto, B. Básico, ¿eh? Pero luego veremos que esto se puede transformar en una falacia súper rápidamente. Mm. Si AB pasa A, por tanto B, puede ser, por ejemplo, aquí ChatGPT me ha construido el ejemplo más sencillo, ¿no? Si llueve, entonces la calle está mojada. Llueve, entonces Está mojada. la calle está mojada. Es que es una redundancia de ello. Es decir, si yo propongo que si llueve, la calle está mojada, y esto lo tomamos como un axioma, como una verdad, Sí. porque tú sabes que este es el tema detrás de la argumentación. Esta es la regla lógica, luego la construcción del axioma tiene que ser real, ¿no? O sea, Sí, tienes que saber claro. que si llueve, la calle está mojada. Sí, que si dices si llueve, la calle está seca, el axioma en sí es falso, Está mal construido. mal construido. Esto ya no es un tema de cómo construyes el argumento, sino es un tema de que todo lo que, o sea, la realidad Sí, la o el premisa, análisis y las premisas de las que partes están sí, equivocadas, sí, sí. ¿no? Entonces, tú sabes que si llueve, la calle está mojada, está lloviendo, por tanto, tú sabes que la calle está mojada. Sí, Esto es lo que se conoce como modus ponens. Afirmas el antecedente, ¿no? O sea, estás afirmando A. Estás afirmando que si pasa A, sucede B, y afirmas que ha pasado A. sí, sí. Afirmas el antecedente. Luego tienes el modus tollens, que Es es verdad. la negación del consecuente. Si A, B, no B, por tanto, no A. ¿Vale? Por ejemplo, me dice aquí ChatGPT también, si hay fuego, entonces hay humo. Tú sabes, o sea, partimos de nuevo, de la certeza de que es una premisa correcta, de que si hay fuego, entonces hay humo. ¿Habrá humo? Claro. Si no hay humo, es que no hay fuego, porque si hubiera fuego habría humo. Mm. Es ¿Ah? es indispensable una cosa de la otra. Y son, o sea, tú lo puedes construir al revés, ¿no? Porque dices, si hay fuego, entonces hay humo, no hay humo, por tanto no hay fuego. Porque si hay fuego, volvemos a la afirmación de lado probablemente hay humo, ¿no? No puede existir el humo en este, o sea, no puede existir el fuego, ¿no? Aquí se ve, no puede existir el fuego sin producir humo. Exacto. A ser que circunstancias de vacío, de vacío no, quiero decir, Y aquí viene laboratorio. la construcción de estas premisas, son todos los argumentos causales, toda la construcción Exactamente. que tú estabas haciendo antes, del plan, si el empleado no se compromete, debería indemnizar. Sí, debería compensar, debería indemnizar. Esa puede ser el Sí, si A, B, ¿no? sí, 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 Entonces, claro, lo que tenemos que asegurar es que estás construyendo el razonamiento correcto y de forma causal que exactamente. te lleva a concluir que si A, B, Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿cuáles son las falacias relacionadas con el modus ponens y el modus tollens? Con el si A, B, o si A, B, no A. Lo hacemos sencillito, pero tiene lo suyo, ¿eh? Sí, no, y luego cuando lo aplicas, sí. Es que luego es muy difícil detectar, especialmente las falacias. Yo muchas veces, sobre todo cuando estaba dando la asignatura, luego estaba obsesionado del plan, a ver, esto está bien hecho, es la falacia, porque luego cuesta acordarse. Te dice que eh, la primera falacia relacionada con esto es la afirmación del consecuente. Hemos dicho que el modus ponens es la afirmación del antecedente, Sí, del primero, de la A. ¿eh? Y el modus tollens es la negación del consecuente. Entonces, ¿qué haces cuando mezclas afirmación del consecuente? Ni es afirmación del antecedente ni negación del consecuente. Por ejemplo, si A, B, B por tanto A. Y eso no es Y así. eso no es así. Volvemos si quieres con el ejemplo de la lluvia. No sé qué te pone, pero el de la lluvia es muy claro.
Dice, si estudio, aprobaré. Aprobé, por tanto estudié. No tiene por qué. No tiene por qué. Pudiste copiar, Claro. pudiste tener mucha suerte, pudiste acordarte de... Lo que tú sabes es que si estudias, aprobarás. Es decir, no puedes estudiar y suspender, porque has estudiado, o sea, vas a aprobar. Lo que sí puedes es aprobar y que a lo mejor hayas tenido mucha suerte y no hayas estudiado Que antes, hayas copiado. porque hayas copiado. O volvemos al de la lluvia, es muy claro. Si llueve, el suelo está mojado de fuera. Que el suelo esté mojado no sirve ni que haya caído llovido. A lo mejor aquí una regado, se le ha caído un vaso, se le ha caído una regadera. Así se entiende muy fácil. Porque todo el análisis causal que has ido haciendo antes para construir esa premisa de si A, B, es A hacia B. Esta falacia es No clase B hacia A. Esta falacia vamos, yo la veo muchísimo. Esto pasa un montón. Y además es como, parece lógica. El tema de las falacias es que se esconden tras una apariencia de lógica que luego es muy difícil de detectar. ¿No? Y dices, ostras, si estudio aprobaré, aprobaste. Mi hijo ha estudiado. A lo mejor tu hijo está copiando. Señora, tiene ChatGPT puesto ahí en el iPad como yo y está copiando. ¿eh? Y la otra, teníamos, recordemos, ¿no? Los modos correctos son la afirmación del antecedente o la negación del consecuente. La primera falacia es, ya me olvido, la Sí, afirmación del consecuente. La segunda falacia es la negación del antecedente. segunda falacia. De nuevo, súper escondido porque también da impresión de lógica. Volvemos. Si A, por tanto B, o sea, si A pasa a B, Sería no A. no B, pero no A, por tanto, no B. Ejemplo. Y te dice, si tengo gripe, tengo fiebre. La lógica, o sea, el argumento lógico sería, si tengo gripe, tengo fiebre, por tanto, tengo fiebre. ¿Qué es lo falso? O sea, ¿qué es la falacia? Si tengo gripe, tengo fiebre. No tengo gripe, entonces no tengo fiebre. Que es incorrecto. Puede haber fiebre por otras causas. Claro, por una infección, por lo que sea. Efectivamente. Y ahora me meto yo en el tema de la anterior, el fuego, que la gente lo entienda. Claro. Sería lo correcto sería si hay fuego hay humo. Si no hay humo, no hay fuego, esa es la Es la correcta. correcta. Pero si hay fuego hay humo. Si no hay fuego, no hay humo. Oiga, no, puede haber humo por otros motivos sin fuego. O sea, puede ser que se esté quemando el pan en la tostadora, puede ser, ¿sabes? O sea, no tiene porque la sartén está humeando porque está demasiado caliente y te la has olvidado conectada, y el aceite está hirviendo. O sea, no, efectivamente. Que esto es. Estamos hablando de argumentación. Hay muchos tipos de falacias. Muchísimos, ¿no? Las clásicas, por ejemplo, algo que te hicieron, que has comentado, es la reducción al absurdo, ¿no? Reducir tanto un argumento al absurdo que ya no se puede contestar. Sí, La falacia ad hominem clásica, ¿no? Es sí, que claro. tonto, pues ya está, ya no. Claro, cuando te atacan a ti personalmente por ser la persona que plantea el axioma, la premisa, vamos a decirlo así, axioma. Cuando tú planteas esa situación, a partir de la cual argumentas tu posición de una manera lógica, si te atacan a ti, Mark, es que eres idiota. Muy bien, oiga, pero esto es irrelevante para el debate. No entra en la discusión de si soy idiota. Fíjate que también, no sé si lo tendrás a continuación, me estoy acordando que uno de los temas que la gente me contestaba, que es por no leer, eso también pasa, es que claro, eso pasa, no leer y no entender, ¿no? Me cambiaban, cuando te cambian el axioma. Esto es lo que viene ahora. Ah, Bueno, no es que creo, ¿eh? o te cambian las premisas de los que tú estás disponiendo un tablero y una situación con una serie de reglas y normas, y la respuesta no se basa en ese escenario que tú estás presentando, sino que te cambian el escenario. Ejemplo de lo que yo apuntaba. Ahí, apunta, apunta. Ejemplo de lo que yo apuntaba. Yo ya he explicado cuál era la situación de aquella publicación que he tomado como ejemplo para empezar. Una de las respuestas que me daban era, yo dejé mi trabajo al inicio porque vi que la cultura de la empresa no era la correcta. Y no he dicho algo antes. Yo cuando escribí la publicación dije, no tiene nada que ver con circunstancias de fuerza mayor, no tiene nada que ver con una toxicidad ni mala cultura empresarial, nada de eso, porque
no has tenido la oportunidad ni tan siquiera de conocer nada debido a que no has empezado o has hecho un día, pero no hay ningún tipo de justificación externa de la empresa que te lleve a dejarlo. No hay, la empresa no juega ningún tipo de papel, ¿de acuerdo? Ese es. La gente decía, es que yo me metí en una empresa en donde la cultura era tóxica, me di cuenta a los días, por eso renuncié, por eso lo que hice es una burrada y digo, me estás cambiando el escenario. Y yo, de hecho, a estos siempre les contestaba, estamos de acuerdo, y ahí me cagaba, estamos de acuerdo, porque cambias el escenario, pero la gente ataca ahí. Entonces creo que, Bueno, no, se escapa un poco de lo que yo tenía pensado que ibas a decir, pero bueno, claro, es que al final juegas en un tablero diferente. claro, Y ese es el tema, que las bases tienen que ser las que se establecen en la exactamente, discusión. Cuando exactamente. uno se siente, pues, lo que hablábamos, ¿no? Cuando se siente atacado, es que yo lo hice por... Bueno, ok, pero es que esto que estoy diciendo no entra dentro de... No estamos discutiendo si A conlleva B. Exactamente. No estás discutiendo esto, me estás diciendo A prima. Sí, o C, me estás poniendo O más C. C, Pero a veces, o A prima, bueno, a veces es claro, C, ¿eh? A veces sí, puede vale. ser que te estén poniendo No, A prima, vale, te lo C, compro. pero cuando es A prima, porque es que yo me fui, pero me fui porque, bueno, vale, pero es que es parecido a lo que estoy hablando, pero no es lo que estoy hablando. No es lo Entonces, mismo. marcar muy bien el tema de la discusión y no salirte Sí. cuando contestas es importante, porque si no, estás yéndote a otra discusión que es muy distinta. Discusión, claro, claro, y es muy probable que encima en esa otra discusión estemos de acuerdo, pero es que no puedes mezclarme porque si tú usas argumentos de con premisas diferentes, con reglas del juego diferentes, pues estamos en 2 conversaciones diferentes. Correcto, Por lo tanto, ese es uno de los problemas. correcto. ¿Qué más tenemos por ahí? Em, claro, hemos hablado del modus ponens, de Sí, construcción de argumentos lógicos. A es igual a B, perdón, A conlleva B, pasa A, por tanto pasa B. sí. Hemos hablado del modus tollens, que es la negación, ¿no?, del consecuente. Si A conlleva a B, si no B, por tanto no A. Sí, sí. ¿Vale? Estos son formas de construir Sí, correctamente un sí, argumento. acordaos, lluvia, suelo mojado, no hay lluvia, no se moja el suelo. Exacto. Y fuego, humo, no hay humo, por lo tanto, seguro que no hay fuego. El plus de El complicación plus. viene con el silogismo hipotético, Vale. que es ya cuando, claro, no siempre construimos argumentos que visto así parece de niño pequeño, ¿eh? Pero luego vemos que en el día a día Se son complica la complejos. cosa. Y ahora pondré una falacia que Sí, que es un ejemplo de complicación. Pero bueno, tenemos el silogismo hipotético, que al final lo que te dice es: si P, Q. Si ocurre Q, ocurre R. Por lo tanto, si pasa P, ocurre R. Esto es correcto. ¿Vale? ahora con un ejemplo se verá que así Pondremos puede ser que sea como, a ver, ha explotado la cabeza. Ahora pongamos un bajaremos a ejemplo un ejemplo superclaro, para entender. que lo veremos muy obvio, muy evidente. Sí. Todo esto son simplificaciones que se usan en lógica. O sea, decimos P, Q, R, Sí, se S usan las letras para simplificar. porque no estás construyendo la frase, sino estás simplemente construyendo la lógica detrás del argumento, ¿no? Pero, por ejemplo, si estudio, aprobaré el examen. Si P, Q, estudio, apruebo el examen. Si apruebo el examen, pasaré el curso. Si P, Q, si Q, R. Claro, ¿Ya? porque sí, sí. Si estudio, aprobaré el examen. Si apruebo el examen, pasaré el curso. Por tanto, puedo afirmar que si estudio, pasaré el curso. Exactamente, exactamente. Sí se ¿Vale? entiende, ¿no? O sea, Yo creo que nuestros amigos a ver si se, nos han se- entendido. se entiende la relación entre el estudiar y pasar el curso. ¿Por qué? Porque estás construyendo si P, Q, si Q, R, por tanto P nos lleva a R. Es una manera de entender que para conseguir un resultado final tienes que haber pasado, yo lo digo de otra manera, ¿no? Tienes que haber pasado una serie de, o pagado una serie de peajes, en este caso, si quieres aprobar, perdón, si quieres pasar de curso, aprobar el curso, tienes que aprobar los exámenes. Es el peaje que tienes que pasar, te tienen que examinar. Y para pasar este peaje tú tienes que estudiar, así de claro.
Yo quiero ir, yo si me quiero ir de aquí a Sitges y quiero ir por la playa rápido, tengo que pagar el peaje, ¿ok? Entonces, ese peaje es el estudio, así se entiende. Listo, yo sé que voy a tener que hacerlo, pero la consecuencia lógica es esa. Entonces, ¿no? El silogismo hipotético es hilar cadenas, escoger Exactamente. ese modus ponens, que es si A, B, A por tanto B, si B, C, B por tanto C, pues si A nos lleva a B y B nos lleva a C, A es C. Mm. ¿Vale? Entonces, como que se ve lógico, pero te la pueden colar. Si entreno todos los días, ganaré fuerza. Si como saludable, tendré buena salud. Por tanto, si entreno todos los días, tendré buena salud. Puede ser que sea correcto, ¿eh? Y a veces nos lleva al correcto, pero si te fijas, es si PQ, si entreno todos los días, ganaré fuerza. Pero ya no es si QR, porque has cambiado. Dices, si como saludable, tendré buena salud. Has cambiado, porque has pasado. Tendría que ser, si entreno todos los días, ganaré fuerza. Si gano fuerza, tendré buena salud. Si entreno todos los días, tendré buena salud. Ahí está bien hecha. Pero hemos pasado de ganaré fuerza a comer saludable. Me pone otro ejemplo, más sutil, me dice. Si estudio derecho, seré abogado. Si soy abogado, trabajaré en un buen bufete. Si estudio medicina, trabajaré en un buen bufete. Claro, has roto la cadena, ¿no? Lo que nos dice la falacia del silogismo hipotético, ¿no? De la cadena rota, que se llama, es hay que estar muy atento a la cadena, porque además esta cadena se puede ir Sí, haciendo sí, se va complicando si, muchísimo. si A, B, si B, C, si C, D, si D, E, si A, E. Eh, lo siento a todos porque estoy poniendo parece que estemos aprendiendo el abecedario, pero creo que se entiende bastante, ¿no? Si pasa A conllevará a B. Y sabemos que si sucede B, conllevará a C. Y sabemos que si sucede C, conllevará a D. Por lo tanto, podemos decir, y ahorrarnos todo, que si pasa A, pasará a D. Porque Exactamente. hay una cadena lógica Sí. que está construida a base de modus ponens. Mm. Sucederá lo contrario cuando, o sea, y será una falacia, en un argumento lógico, cuando en algún momento, digamos, si A, B, si C, D, A, por tanto, D. No, porque no has hecho la construcción entre B y C. Has pasado de A a B y a C, D. Has roto la cadena. Y a veces no es que sea una rotura evidente. Los ejemplos que me ha puesto ChatGPT, a ver, le diré, sé más sutil. Yo diría que no son los mejores, pero hay veces que puedes cambiar un poquito la Mm. frase y decir, ostras, no es exacta, por tanto, no lleva a la conclusión correcta. Si un país invierte en tecnología, mejorará su productividad. Si un país invierte en tecnología, mejorará su productividad. Si mejora su productividad, su economía será más competitiva. Por tanto, si un país invierte en educación, su economía será más competitiva. Claro. ¿Qué ha pasado? La premisa es invertir en tecnología, no invertir en educación. Otra cosa es que podamos seguir hilando y decir, invertir en educación es invertir en tecnología, pero no tiene por qué. Mm. Son esas diferencias que, claro, ahora, explicado suavemente, poco a poco, se detecta. Pero esto, cuando uno ve la televisión, ve estas falacias continuamente y no te das cuenta. Te Mm. la clavan porque te han cambiado la premisa y no has visto cuándo. Entonces, construir el silogismo es hilar muchos modus ponens, o incluso pueden ser modus tollens, para que sigan la cadena. Lo que pasa es que cuando tú estás en una conversación, sobre todo a viva voz, no te pones a ver estos A, B. No, 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 esto, o sea, es difícil, pero al menos tengamos herramientas para empezar a construir Sí. correctamente. Y luego hay otro tipo de argumento, Y luego me que es el que has dicho tú, y que es el de la analogía. sí. Que es, hay unas reglas, ¿no? De construcción de la analogía. Lo que pasa es que luego, verdad que esto es tan sutil que siempre queda dispuesto o abierto A a interpretación, interpretación. quizás. O sea, al final, una analogía, ¿no? Es buscar
argumentos que tengan similitud entre ellos, ¿no? ¿Qué me dice aquí? Como A es parecido a B en ciertos aspectos relevantes, entonces lo que vale la pena para A, lo que vale para A también debería valer para B. Tú has hecho una analogía con Sí, he hecho un par con el tema de decir, oye, mira, quien no se presenta después de haber invertido unos recursos porque no le da la gana y te deja colgado, tiene que pagar. Bueno, si esto sucede si esto sucede en el mundo de la restauración o sucede en el tema matrimonial, no habría que pensar algo diferente en el tema empresarial. La situación es la misma. Hay una rotura de un compromiso de forma unilateral y arbitraria, muy importante, caprichosa, de alguna manera, que está perjudicando a la contraparte. Y eso se ha sucedido en los otros, por lo tanto, la situación es muy similar. Esa sería. es o sea, yo lo que no voy a decir es si una analogía es más válida o no, ¿no? Pero sí que hay como 3 reglas que tienen que tener en consideración una analogía para al menos poderse considerar una analogía válida, ¿no? Que es que haya una similitud relevante. Aquí, mira, por ejemplo, ¿no? Me dice, las semejanzas entre los casos comparados deben ser pertinentes al punto que se quiere probar. Podríamos preguntarnos, ¿la similitud que estás haciendo es relevante, es pertinente? Entonces, pues, al Claro. final, claro, en hostelería estamos hablando de que son relaciones laborales. En el matrimonial es una relación contractual. Sí, al final todos son Perdón, no. relaciones contractuales. Sí, perdón, en hostelería el caso era también contractual, no Sí, laboral. son, Sí, son sorry, sorry. contractuales. Bueno, son casos contractuales. Esto también es un tema contractual con la especialidad de que es un contrato laboral, pero no deja de ser un contrato. Y todos los contratos, laborales y no laborales, conllevan responsabilidad de indemnización. Mm. ¿No? Podríamos ir construyendo sobre si hay una similitud, una relevancia. Ahí voy. Ese es un tema que no sé si lo vas a decir, pero ¿qué hubiera hecho yo si hubiera querido debatir y contrarrestar mi propio argumento? ¿Qué hubiera hecho yo? Hubiera cuestionado qué es compromiso. ¿Es válido o no es válido entonces? Tú estás afirmando que estás rompiendo el compromiso de una forma unilateral porque alguien decide subirse a otro barco y se ha aprovechado de la situación muy probablemente para negociar, porque esto se sabe y se hace y está a la orden del día, con la otra empresa que era quien te interesaba realmente o te interesa más. Aquí el problema es, y el problema que yo cuestionaba era la ausencia de compromiso. Bien, teniendo en cuenta todo, yo estoy intentando hacer un ejercicio que para mí es complicado porque yo tengo mis propios argumentos sólidos en esta posición. Pero ¿qué hubiera hecho? Es decir, ¿realmente está rompiendo el compromiso? ¿O el hecho de preocuparse por sí mismo para salir adelante es algo natural del ser humano que no es que quiebre ningún compromiso? No sé, estoy aquí hilando y me estoy metiendo en... Pero fíjate, porque esto me vendrá bien para la siguiente falacia, que será la última, Sí, sí, que sí. tampoco vamos a hacer No, 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 ya hemos ya por tiempo, sí, haré en un todas las repaso, falacias, ¿no? pero vale, déjame acabar un segundo con la analogía, porque esto que estás haciendo es ir a otra cosa. Estás yendo a lo que decíamos, al si A, B, Muy bien, si sigue o no sigue, ¿vale? vale, Pero la analogía al final es otro tipo de argumentos. Oye, si se hace en estos casos, ¿por qué no se va a hacer en este otro? exactamente. Que lo usamos continuamente. Mm. Mucha gente le llama metáforas, no, son analogías, ¿no? Jódame, de metáfora. Metáfora en ¿Qué? otra ¿De cosa, claro. metáfora? No, es una analogía. Estás haciendo una comparación. Comparación. Y analogía es hacer una analogía es comparar. Y decir, si esto sirve para esto, ¿por qué no para esto? Si la deontología se aplica en medicina, que tienes casos sensibles, ¿por qué no se va a aplicar en abogacía, que también ves casos sensibles? ¿Por Exactamente, qué no se va a aplicar en psicología? ¿No? Entonces, ¿por qué no si en un sitio, en otro? Entonces, exactamente. tienes que encontrar que haya una similitud relevante, por ejemplo, en esto de la deontología, pues oye, es que son temas tan sensibles para la persona, para el individuo y para el Mm, funcionamiento del Estado que son que tiene sentido, exactamente. ¿no? Luego, que hayan cantidad y calidad, ¿no? De similitudes, que si solo puedes encontrar una similitud entre la medicina y la abogacía, Sí. pues, y no es relevante además, pues a lo mejor cae un poco, ¿no? Pero esto es muy subjetivo. Mm. Y luego, sobre todo, que no hayan diferencias esenciales. Ostras, ¿cómo quieres que haya deontología en, no sé, para los pintores de paredes? Sin desmerecerlos, ¿eh? O sea, no estamos hablando de eso, pero
qué sé, no, a lo mejor no tienen que tener un código ético para saber cómo pintar una pared. Otra cosa sería que lo hablásemos como empresarios en general, ¿no? Eso es diferente, pero estamos hablando de la persona que pinta una pared Claro. con un rodillo, con una brocha. Hay diferencias. Es diferente, es diferente, o sea, sí, sí, no. Podríamos eso sería entrar en el debate de la analogía. Es decir, Antonio, la analogía que haces no es relevante. O se diferencia tanto en eso. Al final esto es lo que yo creo que una gran parte de la normativa se hace de forma analógica. Y, y la argumentación que hay detrás es ver si hay o no hay. Y los argumentos que se dan en política son muchas veces analógicos. O sea, analógicos no de como los relojes, sino de analogía. Bueno, como se hace esto en esos casos, Sí, también debería hacerse en estos. sí, sí, sí. Bueno, veamos la relevancia, la La realmente relevante o no relevante, efectivamente, entonces sí. mira, aquí luego me dice relación proporcional o estructura. Sí, aquí lo podemos ir complicando, ¿eh? Pero yo creo que tenemos suficiente, porque yo no quiero olvidar el tema de la dicotomía emoción-razón versus datos y creencias, que eso me gustaría concluir con eso. Te lo dejaré para acabar. Doy la última. Eh, pa, 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 la falancia non sequitur. Ah, Que sí, es muy importante. esta se da mucho. Sí. Y que es mejor que explicarlo yo, es que, chicos, para eso tenemos ChatGPT. Además, eso sí, sé que lo que me está diciendo es correcto, por eso lo uso, si no, no lo No, usaría. claro, a ver, es que es La que falacia non sequitur, del latín no se sigue, ocurre cuando la conclusión no se deriva lógicamente de las premisas. Es decir, hay un salto ilógico entre lo que se dice y lo que se concluye. Construir un argumento al final es causalidad, construir argumentos causales. Esto conlleva esto, esto. Entonces, hay que tener muy clara cuál es esa causa y que no se rompa en ningún momento. Porque exactamente, si se rompe, el argumento deja de tener validez, no exactamente. sigue. ¿No? Y pone aquí un ejemplo muy bueno. Goku es el más fuerte del universo. Ujú, Por lo tanto, Goku sería un gran presidente. No sigue. Que, de nuevo, volvemos al modus ponens, ¿eh? Pero ujú. es que ¿no? Dice, ser fuerte Te has puesto el físicamente. ejemplo de Goku, Sí, sí, me ha vale. puesto, me encanta. Me conozco de ChatGPT. Sí, sí, te conozco muy bien. Dice, ser fuerte físicamente no tiene relación lógica con tener capacidades políticas o administrativas. A lo mejor Goku sería un buen presidente, pero no nos, una cosa no lleva a la otra. Perdona. Schwarzenegger fue gobernador de California. Schwarzenegger fue gobernador, Terminator fue gobernador. Terminator fue gobernador de California. El que mató a Predator, el que nos salvó. El que nos salvó a la humanidad, ¿no? Bueno, vamos, quitando la broma esta, es cierto, o sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y estas falacias de non sequitur, que van muy ligadas con todo lo que hemos visto del modus ponens y el modus tollens, y del silogismo, ¿no? Es cuando algo deja de tener esa relación causal. Ya, y mira, esto me va genial porque me están viniendo bastantes ejemplos a la cabeza. Sí, me están viniendo bastantes ejemplos a la cabeza que se amparan en algo para luego justificarte Algo alguna diferente. tercera situación, algo diferente. Y eso pasa mucho en el mundo empresarial. Por ejemplo, buah, es que es buenísimo. Para las promociones, mira, y luego ahora me dices, que si no me olvido. Esta persona es una grandísima especialista analizando datos, es una grandísima especialista en su campo médico, esta persona es una grandísima especialista redactando demandas, es una grandísima especialista diseñando planos, lo que sea. Por lo tanto, será una gran manager y dirigirá muy bien la compañía. Mentira. Y muchas de las promociones se basan en que las personas son grandes especialistas en sus cometidos diarios. Y eso no tiene nada que ver con luego dirigir. Y por eso hay tantos problemas en dirección, porque, y sobre todo en middle management, cuando llegas arriba no está, ya los filtros son diferentes. Pero ese es uno de los grandes problemas por los cuales hay tanta toxicidad. Por un lado toxicidad y por otro lado incompetencia, que no es que sea tóxica, pero es incompetencia per se en dirigir equipos de personas, porque han promocionado a una persona que era muy buena haciendo lo suyo, pero que eso no significa que sea buena haciendo lo otro. Ese ejemplo me va genial para conectarlo con la parte de La próxima vez personas. dirás, golpe en la mesa, falacia non sequitur. Falacia non sequitur. O demuéstrame que hay Exactamente. un nexo causal entre esto que dices y la conclusión a la que llegas. Exactamente. Porque me estás rompiendo el hilo. Entonces, si me rompes el hilo,
Exactamente. Una cosa no tiene por qué conllevar a la otra. Es que esto me lo voy a apuntar para los programas, es que es brutal. Oye, ahora cuando te reúnas con el cliente dices, No, ahora que tengo la reunión esta que te he dicho, esto no, mira, de hecho, perfecto. me pone un ejemplo, pone ejemplo en derecho, que me parece brutal, porque es que es algo que se ve cada, voy a hacer, como dice Yados, cada fucking day en la tele, cuando hablan de De- política, y sobre todo cuando hablan de política legislativa. Sí. ¿A qué hora es? Ah, bueno, vamos aquí que luego grabamos el otro. Con esto acabamos. Es que me encanta el ejemplo. Esta ley ha estado en vigor durante más de 50 años. Por lo tanto, debe ser justa. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por oiga? qué? ¿Por qué? O sea, a no ser que consideremos que algo sea justo significa, o sea, que validemos que algo que lleva mucho tiempo en vigor significa que sea justo, ¿Qué que demostrar? lleva mucho tiempo en vigor no tiene por qué convertirlo en justo. Tienes que convertir todo el argumento, a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor Hay sí, que demostrarlo. pero hay que convertir el argumento causal. Es decir, puede haber una ley que prohíba el matrimonio homosexual durante 200 años y no por eso dirías que el matrimonio homosexual no es justo, solo porque se ha estado prohibiendo durante, ¿O la ya sé, esclavitud? o la esclavitud, La esclavitud. como se ha permitido la esclavitud estos años, Durante siglos era algo permitido ilegal, por lo tanto es algo justo. cambios legislativos recientes. Claro, aquí también entraríamos qué es justicia, entonces justicia divina socrática o justicia del momento de derecho. Por eso Bueno, por hay eso que definir los términos. Por exactamente, eso hay que definir. para que veamos que, oye, que hay cierta complejidad tras esto, ¿no? Me ha encantado que puedas acabar con esto y yo quiero dar ese brochazo final, Dale, dale. ya que poníamos el ejemplo de nuestros amigos los pintores, con el tema de los datos y el tema de las emociones y la razón, para que también la gente, obviamente, si lo desgranamos, también tendría cabida en este tipo de construcciones que Omar nos ha compartido. Si yo voy a argumentar, por favor, esto ya es una tarea nuestra. No caigamos en ser víctimas de nuestras propias emociones y creencias Ujú. y vayamos a ver si hay datos que reafirman lo que yo quiero contraargumentar o si hay datos que sustentan lo que me están diciendo. Y eso pasa mucho en temas y es real, en temas de inmigración, en temas de delincuencia, pasa muchísimo, pasa mucho. Hay unos datos oficiales que te dan una serie de resultados, no voy a entrar, y esos resultados cuando los dices, la gente se escandaliza y te empiezan a decir ciertas cosas si son contrarias a sus propias creencias. Y tú lo que dices es, oiga, yo no estoy diciendo que esto sea ni bueno ni malo, yo solo estoy mostrando unos datos. Y he puesto este ejemplo de forma sutil porque es un caso paradigmático que todo el mundo puede entender. Eso en relación a los datos, vinculado también con el tema de las creencias y la emoción. La razón por delante de la emoción a nivel de argumentación. Si no, no podemos debatir. Con esto lo tendríamos, ¿no? Me parece súper bien. Al final, Buen podcast se nos ha quedado. sí, Sí, justo siempre que vamos a ahorita. sí. Em, El próximo lo tenemos que hacer más corto. sí. De hecho, aquí, Antonio, esto, para darte la razón y acabar con esto, es que estoy de acuerdo. Para poder argumentar hay que estar dispuesto a, a aceptar que uno estaba equivocado. Es la premisa en la que uno tiene que partir. Me ha pasado un montón de veces. Ahora me ha pasado con un estudio que estamos para lanzar, el que tú sabes de tema de liderazgo y felicidad que hacemos con Manpower, que próximamente lanzaremos las conclusiones. Yo ya tengo las conclusiones. Y hay unos temas que han salido que no es que rompan mis creencias, o sea, han retado ciertas creencias por haber salido temas de relevancia que yo no me había cuestionado y que te hacen pensar, es decir, wow, esto me hace cuestionar de que no todo es de una manera, todo es de otra. No, ahí lo dejo. Eso es lo bonito, eso es lo que te hace crecer como persona. Sin duda. Y lo que nos hace más sabios con la edad. Sí, tal cual. Amigos, buen capítulo, ¿eh? A la próxima. Me lo he pasado bien. Yo también. Cuídense. Bueno, espero que sirva para algo a alguien, ¿no? Besos. Bueno, no hago así porque luego me acusan Eso, sí, de sí, como sí. Elon Musk. No, adiós. Chao. Besos.